¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con el curso de Java en cuanto al diseño de formularios. Vamos a hacer un pequeño formulario que nos permita calcular la potencia de un número en función a una base, ¿no? En otras palabras, vamos a utilizar la función POW dentro de Java. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre nuestro paquete, vamos a ir nuevo y vamos a utilizar un formulario frame, ¿sí? JFrame, le vamos a llamar ventana 3 potencia. Recuerden, estamos creando una clase. Las clases siempre tienen la primera letra con mayúscula. Si existe otra palabra que también es representativa al contexto, también la primera letra con mayúscula, y no hay espacios en nombres de clases. Hacemos clic en Finish y en el mismo está cargando una ventana vacía. Vamos a hacer que esta ventana vacía tenga la siguiente distribución. Me gustaría que tuviésemos lo siguiente: la ventana vacía va a tener este aspecto. Vamos a tener un label que nos permita introducir la base y otro que sea introducir el exponente, y aquí vamos a mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar un text field, agarramos otro text field y por último el resultado, y vamos a tener dos botones que nos permitan representar estas acciones. Este botón va a tener su texto calcular, y vamos a hacer otro que diga borrar, o en el caso limpiar. ¿Sí? Este va a ser el diseño de nuestro formulario. Entonces, para ello vamos a necesitar tres componentes. Vamos a necesitar labels, text field y botones. Bien, hagámoslo rápido. Vamos a tener simplemente una acción. Entonces, recuerda, mi componente, esta ventana, ¿sí?, va a tener adicionalmente dentro de sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. Estos 8 componentes, jóvenes, recuerden, van a ser propiedades de nuestra ventana 3 potencia, ¿sí? Entonces nuestra ventana 3, jóvenes, si haríamos nuestro diseño de nuestro formulario, nuestra clase con UML, esta sería mi ventana 3, ventana 3 potencia. Va a tener los siguientes componentes o propiedades. Va a tener un label base, un label exponente, un label resultado. Vamos a tener un txt base, un txt exponente, un txt resultado. Vamos a tener un btn calcular, un btn limpiar. Estas van a ser las propiedades de mi ventana 3 potencia. Entonces, bueno, vayamos al diseño. Recuerden, vamos a agregar componentes como propiedades de nuestra ventana 3. Vayamos al diseño. Muy bien, vamos a arrastrar un label, vamos a arrastrar un text field. Aquí está un text field. Vamos a ir haciendo lo mismo, pero yo podría simplemente seleccionar los dos componentes, presiono control C, presiono control V para sacar una copia, vuelvo a presionar control V para sacar la otra copia. Ahí tendríamos los tres labels, los tres text field, y voy a arrastrar dos botones.
botón. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el nombre de los componentes para que sean identificados como propiedades, como se detallaba en el ejemplo anterior. Ya, entonces le voy a cambiar este. Podemos hacerlo a través de selección del componente, yendo a la ventana propiedades y cambiando la pestaña code. En la pestaña code van a poder identificar una propiedad que se llama variable name, nombre de la variable, y le podríamos colocar label base, ¿sí? Y así podríamos hacer uno por uno. Yo lo voy a hacer de forma más directa. Voy a agarrar el componente que ya está enunciado en la parte de la izquierda. Aquí están los componentes en un árbol de jerarquía. Para mí este sería este componente, lo va marcando, presiono F2, voy a colocar txt base, voy al siguiente que sería label exponente, voy al siguiente que sería txt exponente, siguiente sería label resultado, label resultado, siguiente sería txt resultado, y el siguiente sería un btn calcular, y el siguiente un btn limpiar. ¿Listo? Entonces, genial. Vamos cambiando las propiedades de los componentes. Para mí este es un label, quiero cambiar su propiedad text, cambio de la pestaña code a propiedades y busco la propiedad text que está aquí, ¿no? Entonces voy a colocar introduzca base, listo, lo mismo aquí, introduzca exponente, lo mismo aquí, resultado. En los text field vamos a cambiar su texto. En vez de que muestre un texto vinculado al nombre, lo vamos a dejar en vacío. Lo mismo aquí, borro su texto, estoy trabajando sobre la propiedad text. En vez de que tenga este valor, simplemente que esté vacío, ¿sí? Voy a expandir un poco esto, de la misma manera esto, de la misma manera este otro componente, listo. Y del botón su propiedad text que sea calcular, y del JButton que sea limpiar, y adicionalmente vamos a colocar una propiedad más que está con un tooltip text, que es un mensaje de ayuda cuando movamos el mouse encima del botón. Entonces voy a colocar presione para obtener el resultado, ¿sí? Es un mensaje de texto temporal. Limpiar el contenido de los campos de texto. Listo. A ver, vamos a hacer clic en visualizar. Ahí está ya nuestro formulario. Solamente estoy moviendo el mouse encima y ya me aparece un mensaje pequeñito, ¿no? Temporal, ¿no? Solamente dura unos cuantos segundos. Limpiar el contenido de los campos de texto y se va a desaparecer en esos instantes, ¿sí? Entonces, muy bien, ya tendríamos el diseño de nuestro formulario. Lo que sí vamos a hacer es programar, bueno, estoy alineándolos con esta opción, es programar para que cuando nosotros hagamos clic en calcular, se haga el cálculo correspondiente de la base y la altura. Muy bien, hacemos doble clic en calcular. NetBeans va a incorporar el código para el evento, es decir, la función que se va a encargar de ejecutar las acciones cuando hagamos clic. Entonces, muy bien, lo que vamos a hacer ahora es recuperar el valor de esto, ¿sí? Es decir, yo quiero obtener este valor que está almacenado en este componente, este otro valor, y operar estos dos valores y mostrar el resultado en este componente. Recuerden, este componente se llama txt base, txt exponente, txt resultado. Genial. Entonces vayamos con esto. Supongamos que ahora vamos a tener aquí 3 y aquí 4. Entonces, ¿cuánto debería ser el resultado? Seguramente 81. Entonces, cuando hagamos clic debería mostrarnos 81.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable int que se llame base, otra variable resultado, otro exponente y otra variable que se llame resultado, ¿sí? Entonces tenemos que guardar estos valores en estas variables, ¿sí? Entonces vamos con este componente se llama txt base. Entonces agarremos el componente txt base punto, y tratemos de acceder a su propiedad. Todo componente que visualiza texto entonces tiene una propiedad propia que se llama text. Entonces, como está encapsulada, nosotros llamamos al método get text. El bin nos ayuda con algunas sugerencias. Presionamos enter. Muy bien, hasta este punto txt_base.getText hemos obtenido el texto del componente, que en este ejemplo vendría a ser 3. Y recuerden, el texto de un componente tiene un tipo de dato conocido como cadena, es decir, que estaríamos almacenando 3. ¿Sí? Ahora, sería tentador querer colocar de esta forma: base es igual a txt_base.getText. ¿Por qué nos sale este error? Porque tenemos incompatibilidad de datos. Estamos queriendo almacenar 3, que es una cadena dentro de una variable que es entera. Entonces no hay eso, no se puede. Entonces para eso necesitamos forzosamente lo que es la conversión de tipos de datos. Entonces aquí tengo algunos ejemplos que nos van a permitir comprender en qué consiste la conversión de tipos de datos. Vamos a ver un primer caso cuando tenemos que convertir una cadena a un número, ¿sí? Que es el ejemplo o es la situación que tenemos aquí. Tenemos una cadena, ¿sí? Que es todo esto, que está representado por 3. Vamos a hacer vamos a hacer un artificio. Vamos a colocar string S1, S2 y S3. Ahorita no está saliendo error porque esto es un texto. ¿Qué pasaría? En vez de colocarlo a base, coloco S1. Deja de ocurrirnos el error. ¿Y S1 de qué tipo es? Es un string, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nos va a salir el error? Cuando queramos hacer esto. Base es igual a S1. Seguimos con el error. Recuperemos el otro valor más, ¿sí? S2, por ejemplo, va a ser, es decir, recuperemos ahora este valor 4, que está en el componente txt exponente, ¿sí? Aquí está en este componente. Entonces vayamos a NetBeans, agarramos txt exponente de este componente que quiero obtener su texto. Entonces, como está encapsulado, el text, sí. Perfecto. Hasta ahí estaría obteniendo una cadena, el texto del componente, que para el ejemplo vendría a ser 4. Entonces, muy bien, tengo 4. Nuevamente hago hincapié, es una cadena. Ahora, esta cadena la quiero guardar, por decir, de forma temporal en S2. ¿Sí? S2, recuerden, también es una cadena. Entonces no hay incompatibilidad de datos hasta este punto al almacenar las cadenas. Pero ahora, ¿por qué necesitamos hacer la conversión? Yo no puedo hacer S1 por S2. ¿Sí? No se puede hacer. No existe este operador para cadenas. Lo que yo necesito es forzosamente convertir S2 y S1 a números para poder hacer las operaciones de multiplicación, o en este caso de potencia. Entonces, para ello vamos a recurrir nuevamente a este ejemplo que les mencionaba. Queremos convertir una cadena a un número. La forma genérica de poder hacer eso es mediante este pequeño ejemplo. Sí, ojo, este ejemplo que les estoy mostrando es genérico, es decir, que hay que interpretarlo para poder utilizar. Lo primero que necesito es identificar el tipo de dato al cual yo quiero convertir, el tipo numérico. Si quiero convertir a un entero, a un float, a un doble,
¿sí? O a un small int o a otro tipo de dato numérico. Entonces yo necesito reemplazar aquí el tipo de dato numérico, ¿sí? Si fuera un entero será integer, si fuera un float será float, si es un doble. Y a continuación colocar parse, que significa convertir, y a continuación el tipo de dato, y pasarle como parámetro la cadena que quiero convertir. Vayámonos a este ejemplo. Supongamos que tengo una variable entera que se llama if, que tiene un valor 0, y tengo la variable dato, que es una cadena. Recuerden, las cadenas se representan entre comillas. Entonces, si yo quisiera hacer la conversión, necesariamente, imagínense, si yo quisiera hacer eso, ahí me va a salir el error. Estoy queriendo asignar una cadena a un entero. Entonces, por eso estaba en comentario. Ahora, si yo quisiera hacer la conversión, necesariamente necesito recurrir a estos métodos. Agarro esta lógica para poder convertirla. Entonces, el tipo de dato al cual quiero convertir, en este caso, es decir, dato 90, quiero convertirlo, quiero almacenarlo en f. F es un entero. Entonces, necesariamente necesito seguir la lógica. El número al cual quiero convertir es un entero. Entonces, primeramente agarraré la clase integer, ¿sí? Me llamo al método parseInt y le paso la cadena que quiero convertir, en este caso dato. Entonces, hasta este punto el método me va a devolver 90 como tal, ¿sí? Sin comillas, un valor entero, y este valor lo puedo almacenar en f. Lo mismo aquí, float x es un flotante. Imaginemos que tenemos ahora esta cadena que tiene un valor de 99.54. Recuerden, las cadenas están entre comillas dobles. Entonces no puedo hacer esta asignación, no se puede. Entonces necesito necesariamente convertir. Entonces recuerden, el tipo de dato al cual quiero convertir es un float. Entonces, siguiendo la lógica de este ejemplo, necesito primeramente el tipo de dato al cual quiero convertir. En este caso será float, ¿sí? Luego parse número, dice, ¿no? Entonces, en vez de colocar número, yo necesito colocar el tipo de dato, en este caso float, y le paso la cadena. Entonces, hasta ese punto este método me va a devolver 99.54, y este valor lo quiero almacenar en x, ¿sí? Lo mismo, si fuera un doble, seguramente será doble.parse doble. Si existiese, por decir, un tipo de dato que se llama numeric, ¿cuál sería la conversión? Numeric.parse numeric. Esa es la lógica, ¿sí? Entonces, genial. Esa sería la forma de convertir un número, perdón, una cadena a un número. Y la forma contraria, es decir, convertir un número a una cadena, simplemente es utilizar el método string.valueOf, que necesita un número, que puede ser un entero, un float, un doble, y esta función lo que va a hacer es convertir a cadena, ¿sí? Tenemos un entero que tiene un valor 500 y queremos asignarle este 500 entre comillas a cat. Si hago esto, obvio que hay un error, pero al llamar al método string.valueOf y le paso el valor entero 500, esto me va a devolver ahora 500 en comilla, y ahora sí puedo asignarle a cat, ¿sí? Sería la forma de conversión de tipos de datos. Entonces, perfecto, necesitamos eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? S1 es una cadena que almacena 3, siguiendo el ejemplo. Entonces quiero convertir S1 a entero. Entonces tendré que agarrar la clase, quiero convertir a int. Entonces la clase seguramente va a ser algo con int. Presiono int, espacio, y ahí está la clase. Las clases siempre están con mayúsculas, entonces por eso utilizo la clase int. Y ahora llamo al método .parse, y ahí está el método parseInt. Entonces le paso la cadena a la cual quiero convertir. En este caso la cadena se llama S1, ¿sí? Hasta ahí ya no tengo 3 con comilla, sino que tengo 3. Ahora este 3 lo quiero almacenar en la base.
hago la asignación. Lo mismo para el otro ejemplo. Quiero convertir este 4, que es una cadena, a un número. Entonces agarro int, me hago agregar integer punto parse int y le paso la cadena s2. Entonces hasta este punto s2 antes era 4 entre comillas, y el método parseInt me va a devolver simplemente 4. Pero este 4 lo voy a asignar a exponente. Listo. Debe estar matriz de exponente. Ahí está. Exponente, y me falta el punto y coma. ¿Sí? Listo. Ahora ya tengo los valores convertidos correctamente. Ahora sí puedo hacer operaciones. Puedo hacer base por exponente. Y no hay ningún... no debería salirnos error. Bueno, aquí no está saliendo error porque no tenemos asignación alguna. Lo que vamos a hacer ahora es, como ya tengo la base y el exponente, vamos a calcular el resultado. Vamos a invocar a la librería POW de la... bueno, al método POW de la librería mat. Agarro mat.pow. Si ustedes observan, la función POW necesita dobles y devuelve un doble. Entonces vamos a pasarle la base y le vamos a pasar el exponente. Entonces esto me va a devolver, siguiendo el ejemplo, 3 a la 4, 81.0. Es un doble, tiene coma, tiene decimal. Si yo quiero almacenarlo en resultado, me va a salir un error. ¿Por qué me está saliendo un error? Porque el resultado debería almacenar simplemente 81 y no hace 81.0. 81.0 es un float y no puedo almacenar dentro de un entero. Entonces aquí también hay incompatibilidad de datos. Entonces, para lograr obviar esa incompatibilidad, lo que vamos a hacer ahorita es incorporar un casting. Es otro tipo de conversión, pero el casting es entre conversión entre mismos tipos de datos. Recuerden, esta expresión me devuelve un valor flotante, ¿sí? Un doble. Entonces vamos a hacer que esta expresión se convierta en entero. Entonces lo único que hay que hacer es, entre paréntesis, anteponer el tipo de dato. En este caso yo quiero colocar a int. Entonces de esa forma, esta expresión que valió 81.0, después de haber puesto entre paréntesis el tipo de dato al cual queremos convertir, se hace el truncamiento y llega a convertirse en un valor simplemente entero, resultado. Muy bien, entonces ahora ya tenemos el resultado. Sería tentador querer agarrar el componente txt resultado y mandarle este valor a su propiedad text, mandarle el resultado, pero eso nos va a causar conflictos nuevamente. ¿Por qué? Porque la propiedad text del componente jTextField tiene un tipo de dato que es cadena. No puedo mandarle un valor entero a un método que está esperando una cadena. Obvio que nos va a salir mal el resultado, nos va a salir error. Entonces volvamos a utilizar lo que acabamos de aprender, conversiones. Ahora lo que yo quiero es convertir el resultado a una cadena. ¿Qué es lo único que necesito? Este método, string.valueOf. Perfecto, hagamos eso. Entonces vamos a llamar al método string.valueOf y le vamos a pasar el resultado, que es un número. Y esto, ojo, es un número, y ahora queremos que este número se convierta a cadena, es decir, que se convierta a un 81. Entonces hasta aquí este método me lo ha convertido a cadena. Su representación es con comillas. Perfecto, entonces esto lo voy a guardar en S3. S3 vale 81 entre comillas. Entonces en vez de mandarle el resultado, le vamos a mandar S3. Listo. Con eso ya tendríamos todo.